De la mañana, seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Seguimos conversando vía digital con Jesús Palacio, economista. Tenemos una pregunta al aire antes de irnos a la pausa y es si existe la confianza jurídica, la confianza económica para abrir estas cuentas en divisas por parte de los ciudadanos e invertir estos dólares a través de la banca nacional. Sí, Daniela, creo que al final es una buena pregunta. Hay mucho escepticismo, ¿no? No, digo por la venezolana, sino que casi Retomamos la en monedas duras, en comunicación. Sí, retomamos divisas. la comunicación porque no logramos entender claramente la explicación debido a fallas en la conectividad. Vamos a intentar retomar esta comunicación y aprovecho mientras verificamos el audio a leer esta pregunta que tiene que ver con las cuentas en divisas. Martínez Nicolás dice, buenos días, ¿es factible una cuenta en divisas para el ciudadano de a pie? Un corralito financiero que se estará cocinando. Gracias, saludos. Parte de lo que dice este usuario, Martínez Nicolás. ¿Me escucha? Buenos días, Daniela, te escucho. Confirmen que tienen audio. Escuchamos en este momento. Vamos a retomar si existe la confianza para poder invertir en estas cuentas en divisas en el país. Además, le decía que el usuario dice que si es factible la cuenta de divisas para el ciudadano de pie y si esto podría ser un corralito financiero que se está cocinando. Buenas preguntas ambas y conecto de una vez ambas porque creo que están muy alineadas. Al final en Latinoamérica tenemos una amplia desconfianza en las monedas y en los sistemas, sobre todo en las instituciones locales, por lo que el ahorro en divisas y monedas extranjeras en la banca nacional siempre ha tenido restricciones, sesgos de temor pues, de los usuarios locales. Creo que es válida, evidentemente, las dudas. Yo te digo hoy, si el sistema está preparado para recibir, por ejemplo, una fuga masiva, un retiro masivo de divisas, pues obviamente es complicado. De cuando te pones a ver los fondos de protección de depósitos bancarios, por ejemplo, Fogade, eh, el último monto que afirmó que cubría de depósitos bancarios si hubiera un colapso del sistema es de 30.000 bolívares, lo que es equivalente apenas a un centavo de dólar, por ejemplo, por cuenta bancaria, ¿no? Entonces, obviamente ahí pues, los fondos de protección no son un incentivo a que la gente pueda al final depositar sus bolívares que se conviertan en divisas o sus divisas en el banco, ¿no? Yo creo que al final, a pesar de eso, hay una facilidad clara. Para mí es un sistema que está hecho para que se facilite la transaccionalidad en el mercado, para que puedas hacer un pago, por ejemplo, de 5, 6, 4, 3 dólares, que hoy en día es bastante complicado, por lo que decía al principio, que no hay billetes de baja denominación en el mercado local, por el hecho de que no tenemos una dolarización institucionalizada en el que haya un contacto entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Venezuela. Entonces yo lo veo como un proceso que facilite mucho las transacciones y no como que se convierte quizás en un mecanismo de ahorro masivo. Es mi percepción, no quiero cejar el análisis de Transacciones todo el mundo. electrónicas, transacciones a través de las tarjetas de débito, como lo ha explicado el Ejecutivo, ¿son posibles realmente ante la realidad venezolana y lo que serían las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, por ejemplo? Son posibles, Daniela, pero al final obviamente hay algunas limitaciones y, por ejemplo, el gobierno no ha terminado de dar la posibilidad de que las cámaras de compensación en dólares interbancarias se consoliden y, por ejemplo, ahora lo que sabemos es que el sistema permitiría que tú hagas una transacción en dólares, pero el comercio, por ejemplo, recibiría bolívares, no recibiría los dólares a cambio. Entonces ahí también hay factores en los que se puede mejorar. Una vez se establezca una cámara de compensación interbancaria en dólares, la transacción va a permitir que haya intercambio de dólares entre bancos y no entre bolívares. Es decir, hoy lo que se espera es que el mecanismo funcione como una transacción que pasa por punto de venta por un monto en dólares, el comercio recibe bolívares porque hay un intercambio en la mesa de cambio de esa banca comercial, pues. Tenemos Entonces, un comentario que hace Yadniel Carvajal en torno a este tema. Existen muchas dudas, incógnitas sobre ellos, incluso algunas desconfianzas. Dice, buenos días, esta es otra estrategia cazabobos del régimen para robarse los dólares que están en circulación. No aprovecharon la bonanza petrolera y destruyeron todo. es normal el escepticismo del venezolano, como lo decía al principio, no solamente es algo atado a nuestro ADN, sino que también es un fenómeno muy común en Latinoamérica. En el caso venezolano tenemos elementos reales para tener
este tipo de cuestionamientos. Yo creo que al final, insisto, hay que privar por las facilidades en las transacciones que hoy no tenemos, y en ese sentido, pues la banca nacional, la banca comercial, oye, tiene más o menos, o tiene muy buena medida la credibilidad, si no la tiene el Estado por un lado, para garantizar que al menos esos mecanismos que faciliten las transacciones operen de forma lo más idónea posible, ¿no? Evidentemente, yo lo digo, no quiero generar un sesgo, pero en mi opinión, este es un tema que va a facilitar mucho las transacciones, pero no lo veo como un mecanismo de ahorro, por ejemplo, aún a largo plazo. Creo que para eso se tiene que dar un marco regulatorio más claro y unas instituciones que generen algo más de confianza a los venezolanos, porque si no, bueno, solamente, como dice el usuario, va a recoger la liquidez de dólares que hay en la calle, que ahora es cerca de unos 2 billones, miles de millones en dólares, y bueno, forma parte del 80% de la liquidez monetaria que hay en la economía. Entonces, si el único objetivo es recoger esa liquidez, obviamente que causa escepticismo en los usuarios, pero yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de que facilitará enormemente las transacciones en el país. Tenemos participación de la audiencia, seguimos revisando todos los comentarios que nos están llegando. Nos escribe CCS Ben, buenos días, @primera página. Recuerden preguntarle a los economistas que entrevistan qué es más que el diagnóstico de la economía, nos diga la terapia, si estos son los médicos del gobierno los que van a dar la solución y si hay algo que cambiar. Bueno, evidentemente la terapia que quisiéramos es un modelo que permita sobre todo que conciba al sector privado como un aliado, a la propiedad privada como la fuente básica de prosperidad económica, porque creemos que un apoyo férreo a la propiedad privada ya empieza a generar la confianza en inversionistas locales, externos, cualquiera que quiera invertir sus capitales en un país. Lo mínimo que quiere es que haya respeto al manejo de sus capitales, que haya posibilidades de sacar o de tener una libre movilidad de esos capitales. Y por ahí están quizás los pilares fundamentales de todos los problemas, ¿no? Porque si tú empiezas por respetar la propiedad privada, los inversionistas vienen, el crecimiento del PIB va a terminar siendo una consecuencia de políticas estatales que además permitan generar confianza en las instituciones para los ciudadanos, y que al final, pues te puedo decir que de ahí parten todos nuestros problemas, incluido la hiperinflación, que no se basa más en el financiamiento del déficit que hace el Banco Central del déficit público, es decir, del déficit del gobierno, y esa, bueno, falta de confianza en las instituciones al final pues termina generando toda esta diatriba, ¿no? Que estamos entre una contracción económica que va para el 8º año y una hiperinflación que ya va para un 4º año y se acerca a la más larga de la historia, que es la de Nicaragua con 5 años, ¿no? Este fenómeno evidentemente se corrige con generación de confianza, y la generación de confianza tiene que venir desde quienes administran el Estado venezolano. Ramón Ramos, el líder, también nos escribe, ¿cuánto tiempo cree usted tendrá Venezuela para empezar a ver una leve mejoría en la economía, ya que cada día los trabajadores vemos el deterioro de nuestro salario y calidad de vida? Yo creo que al final la recuperación tiene que avanzar de una forma más consistente que los cambios que hemos visto. Si bien yo creo que desde 2018 se han venido tomando una serie de medidas, el levantamiento de los controles de cambio de precios, el establecimiento de algunas privatizaciones, como hemos visto en el último año. Efectivamente creo que son medidas que, por ejemplo, van en pro de una mejora de la situación, incluso la política de puertos abiertos, que algunos obviamente a nivel local, productores, comerciantes, critican porque ha facilitado mucho las importaciones de bienes del exterior, pero ha dinamizado y ha eliminado en buena medida la escasez que tuvimos muy agudizada hasta el año 2017. Creo que esas medidas van un poco en la línea de lo que queremos promover para el crecimiento de nuevo del país. Sin embargo, tiene que haber una mayor continuidad y de forma más rápida avanzar en estos cambios, es decir, una desregulación más amplia, por ejemplo, del uso de divisas, de forma, digamos, como lo comentábamos, que la banca tenga acceso abierto, una medida clave, por ejemplo, la cámara de compensación, la apertura efectivamente de intercambios entre la banca en divisas, el financiamiento en dólares es un aspecto también muy importante. No podemos escapar de que el hecho de estas privatizaciones que pasan de forma totalmente opaca, avaladas en la llamada ley antibloqueo, tampoco facilitan que los mecanismos de privatizaciones sean óptimos, porque al final pareciera que las empresas no están terminando o no pasan por un proceso de licitaciones serio, o se considera, por ejemplo, los proveedores o los responsables que se ven de las empresas
no termina siendo esto en las mejores condiciones, y el hecho de que no sean las mejores condiciones termina teniendo un impacto en cómo va a ser, por ejemplo, el manejo de ese bien público o servicio público, porque el resultado suele ser subóptimo. Yo creo que si esos procesos de privatizaciones, levantamiento de controles, desregulaciones, al final pérdida de participación del Estado en la economía no se da de una forma más organizada y continua, pues el impacto que va a tener eso en la economía sigue siendo aún mitigado, ¿no? por otros efectos, como lo decimos. La hiperinflación, por ejemplo, sigue jugando en contra de cualquier reconversión monetaria que hace el gobierno, sigue jugando en contra de las medidas que pueda tomar el gobierno en términos de bonos, de compensación social, y eso pues implica que hay que tomar unas medidas de ajuste más serias y más continuas, de forma que los costos que estamos pagando por los ajustes que ya venimos viendo, por ejemplo, en términos de bienes y servicios subsidiados, en términos de precios, pues terminen conllevando realmente un cambio en el manejo de política económica global del país y genere, como lo he dicho durante toda la entrevista, realmente señales que al mercado le llamen la atención y le generen confianza. No, algo difícil, hay que decirlo, con los actores políticos actuales que controlan el poder en Venezuela. Queremos agradecer su compañía Vía Digital a través de esta entrevista aquí en Primera Página. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela. Jesús Palacio estuvo conversando con nosotros vía digital, economista. Estuvimos hablando sobre cómo crear confianza y además estas propuestas que realizan para establecer cuentas en divisas en nuestro país, anunciadas por parte del Ejecutivo Nacional. Además, ante un año de la pandemia, prácticamente Venezuela se ha enfrentado también a diferentes retos en materia económica. 8:14 minutos de la mañana, vamos a hacer otra pausa. Regreso, conoceremos información en materia deportiva en Deportes de Primera.